En Memorias que Perduran de hoy vamos a tener una entrevista con el profesor y abogado Freddy Camacho Calizaya, con quien estaremos conversando en esta semblanza de vida para recoger su experiencia a lo largo de la vida. Decir que él estudió para ser profesor en la Normal Simón Bolívar, en la ciudad de La Paz, pero en una época muy conflictiva. Conflictiva en el sentido de la presencia de la dictadura militar de Hugo Banzer Suárez, coronel en aquel tiempo, que prácticamente dificultó la alternativa de entrar a la universidad o hacer estudios superiores. De modo que Freddy tuvo la oportunidad de irse a La Paz, precisamente en esta época tan crítica, y estudiar para ser profesor. Pero decir que después también se inscribió en la Universidad Mayor de San Simón para ser abogado. De modo que esta es otra de las facetas de las que estaremos hablando con Freddy. Extracámaras me cuenta que Freddy nació en la Villa Imperial de Potosí, en la ciudad. Pero sus padres, cochalos, punateños, que de alguna manera también permiten hablar de Punata, de Cochabamba, de Potosí. Freddy, te quiero dar la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran y agradecerte por haber aceptado la entrevista. Tu saludo inicial para la gente que verá el programa. Un gusto, Tino, estar aquí. Tu interesante serie de Memorias que Perduran realmente vale la pena porque quienes escudriñamos un poco la historia carecemos de fuentes documentales y ahora, estando tan avanzada la tecnología, vale la pena utilizarla. Esta es una entrevista bien interesante, a mí me ha gustado. Te agradezco que me hayas invitado, más bien, Tino, porque significa que podemos dejar un testimonio, porque ya estamos en las postrimerías de la vida, ¿no? Entonces tenemos que dejar un testimonio y vale la pena hacerlo, porque el ser humano es un ser trascendente, pues, claro. ¿no? Entonces es eso lo que podemos dejar, es una historia de lo que hemos vivido, que al igual que nosotros nos nutrimos de la historia de otra gente que ha vivido antes de nosotros, ¿no? Claro, claro. Entonces, un gusto realmente, Tino. Bueno, Freddy, yo decía en la presentación que habías nacido en Potosí, en pleno centro de Potosí. No sé si tienes recuerdos, ¿cuánto tiempo has estado en Potosí? Sí, efectivamente, mis abuelos, como te contaba, ¿no? Punateños, eran unos fiesteros terribles. Entonces, acabuches. Así es, cuando recibieron su herencia, lo que hicieron fue fiesta tras fiesta, ¿no? Ajá. Entonces eran prestes de todas las cosas. De las fiestas religiosas. Así es. Y terminaron su dinero a tal punto que las necesidades les obligaron a migrar a Chile. Ajá. Entonces se fueron a las azufreras y en las azufreras seguramente tampoco les fue bien, que tuvieron que volver y se internaron a las minas de Bolivia, ¿no? Entonces, de ahí que sus hijos, o sea, mi papá y sus tíos, ¿no? Mi papá se estableció en Huanuni, ¿no? Mi tío Pedro se estableció en Oruro. El otro se vino acá, volvió a Cochabamba, ¿no? Que es uno que es auditor, que es Alberto, y que actualmente vive en Estados Unidos, ¿no? Y mi tía, que se inició en el comercio de la coca, ¿no? O sea, llevaba coca a las minas, ¿no? Entonces, es bien interesante la historia, digamos, familiar que uno tiene, ¿no? Entonces, dentro de eso, mi papá se conoció con mi mamá, que sí es de ascendencia potosina, ¿no? Con raíces un poco aymaras hacia el lado de Oruro, ¿no? Por eso somos Calizaya, tiene ese origen, ¿no? Entonces, y de ahí nacimos nosotros, que en realidad, como era antes, éramos una familia de por lo menos 8 hijos, de los cuales sobrevivimos 5 y al final ahora sobrevivimos 3 nomás ya, ¿no? De los 8 que fuimos, digamos, ¿no? Entonces esa es
y a mí me tocó nacer en Potosí. Alguno de mis hermanos nació aquí, otro, alguno en Huanuni, otro en Uyuni, es así, ¿no? Así era la vida, digamos, de la gente migrante de ese tiempo, de los mineros de ese tiempo. Entonces, así fue que yo nací en Potosí en 1952 y estuve en Potosí hasta 1969, que salí bachiller, ¿no? Hice el premilitar, porque ese año se habilitó el premilitar, y bueno, hemos cumplido ya en 2019 50 años bodas de oro de mi promoción, y una cosa anecdótica, nos hemos reunido 40 de los que fuimos, una cosa de 60 bachilleres, 40 nos hemos reunido, hemos rendido homenaje a nuestro colegio, el Gran Pichincha, ¿no? De Potosí, que fue fundado también casi junto a la República. En 1826 se fundó el Pichincha. Entonces, ahí estuvimos celebrando nuestros 50 años de bodas de oro. Fue muy, muy lindo, y cada año nos reunimos los de la promoción 69, y eso es muy interesante, ¿no? Entonces, eso fue, hasta ahí estuve de potosino, digamos, ¿no? Pero siempre venía a Cochabamba, donde también tengo, digamos, recuerdos de niñez y de adolescencia, porque todas mis temporadas vacacionales eran aquí en Cochabamba, aquí en la Jordán y Amiraya. ¿Y qué recuerdos tienes de esa etapa? Lo más interesante, yo digo, de mi vida es mi carrera, más que profesional, mi carrera política, ¿no? En 1964, el 4 de noviembre, yo tenía 12 años, y se dio el golpe de Barrientos, ¿no? Te acordarás que había manifestaciones de todo tipo, y se dio el golpe de Barrientos, ¿no? Y más o menos yo era un antimilitarista en ese tiempo, ¿no? Porque tenía amigos de la JEC que estaban contra los militares, ¿no? Pero tampoco podíamos defenderlo al gobierno de Paz Estenssoro, que al igual que ahora con los masistas, igual estaba lleno de corrupción, le acusaban de haberse robado las libras esterlinas, de los cupos, ¿no? De todas esas cosas. Tampoco podíamos estar ahí. Entonces, era un poco contradictorio, pero como era changuito de 12 años, entonces yo me enrolé nomás en las revueltas, y entonces recuerdo que en Potosí asaltamos la policía. A esa edad, ¿no? A los 12 años asaltando la policía. Estaba haciendo un bautizo de fuego en mi carrera política, ¿no? Entonces, así fue, y después esa mi tendencia antimilitarista, digamos, contra las dictaduras se fue pues profundizando cada vez más. Así es. Y peor ya el 71, ¿no? El 71, cuando Hugo Banzer toma el poder de manera sangrienta. Y yo te digo, ya antes del golpe, yo ya participaba con la gente de la democracia cristiana, ¿no? Y ya estábamos enrolados en lo que después iba a ser el MIR, ¿no? Ya estábamos en plena actividad. Entonces, pero tras el golpe de Banzer, que derroca a don Juan José Torres González, a quien nosotros lo estimábamos mucho, ¿no? Entonces, tuvimos pues que entrar a la clandestinidad, hacer lucha política clandestina, y teníamos un compañero que aquí en la calle Jordán y Amiraya, ¿no? Que organizó un grupo de barrio, ¿no? Para hacer propaganda política contra la dictadura, ¿no? Y él había estado ligado con el ELN. Entonces, en una de esas, uno de los compañeros de esa célula se emborrachó y comenzó a dar tiros en un boliche. Entonces lo agarraron, ¿no? Y por esa vía lo agarraron al jefe de nuestro grupo, digamos, al que era, ¿no? Y entonces comenzaron a confesar quiénes eran. Entonces yo raspé y escapé a Tarija. A Tarija. A Tarija, ¿no? En ese tiempo yo ya había vencido el primer año de la Facultad de Medicina aquí en San Simón. Sí. Y me iba muy bien, realmente, con notas excelentes, grandes recuerdos. Todavía conservo
amigos de ese tiempo, ¿no? Con mis compañeros, el Juan Carlos Alciarán, varios compañeros, ¿no? Que después fueron grandes médicos, ¿no? Entonces, pero yo raspé, escapé a Tarija. ¿Y qué hiciste en Tarija, Freddy? En Tarija solo era ocultarme, porque allá tenía una hermana, ¿no? que vivía, entonces ella no le dije nada del peligro, ni mucho, no valía la pena, ¿no? Pero allí me oculté, digamos, ¿no? Y bueno, en Tarija estuve cosas de 3, 4 meses, y después, al volver, ¿no? Yo veo que mis compañeros de la promoción 69 habían ido algunos a la normal, ¿no? Y había algunos que estaban recién dando su examen, ¿no? Entonces alguien me propone... El examen de ingreso. El examen de ingreso. Ayúdanos. Entonces yo les ayudé a dar el examen, ¿no? Pero después me dijeron, tú también deberías ir a la normal, porque ¿cuándo se volverá a abrir la universidad? ¿No? Al parecer, como la universidad era un foco revolucionario, la dictadura no quería abrir, pues quería, ¿no? Que la abrió después el 72 o el 73, bajo una nueva estructura del CENES, ¿no? Del CENES, claro. Del CENES, ¿no? Entonces, me convencieron de que estudiara la normal, que me fuera a La Paz y que ahí estaría más seguro, ¿no? Porque como me buscaban aquí en Cochabamba, no sabían mi nombre, solo sabían mi apodo, que era Gordo, ¿no? En el ELN me conocían como Gordo, ¿no? Entonces, el Gordo, además, ya había adelgazado, ¿no? Entonces, era muy interesante. Entonces, yo acepté, me fui a La Paz, y en La Paz escogí la carrera de Ciencias Biológicas, ¿no? Y me titulé nomás en 3 años. Cuando volvió a abrirse la universidad, me dijeron, vuelve a la universidad, pero yo ya estaba por egresar de la normal, entonces, no, mejor termino la normal, ¿no? Terminé la normal y, bueno, y me fue muy bien. También fue memorable porque fue la promoción sesquicentenario, 75 años, ¿no? De la República, de 150 años de la fundación de la República. Estaba todavía Banzer, ¿no? Entonces, como estaba Banzer y nosotros ya teníamos organizada la cuestión política, yo ya estaba con la gente del MIR, ¿no? Ya estábamos en los prolegómenos, digamos, de lo que va a ser la conformación de la UDP, ¿no? El 75, porque el 78, para las elecciones del 78, hecho la UDP, ¿no? Pues ya estamos en el 75, entonces el 76 yo lo que hago es... mi primer año de provincia, de profesor. Y dije, no vuelvo a la universidad porque sigue siendo peligroso Cochabamba. Entonces, no, me fui a trabajar a la mina de Cami. ¿A Cami? A Cami, sí. 3 años aquí en la Ayopaya. provincia Ayopaya, claro. Ayopaya, ¿no? 3 años de independencia, por ejemplo, ¿no? Sí. El Abra de Cami y Cami. Conozco Cami. La cooperativa El Progreso Cami Limitada, y trabajé con las monjitas, ¿no? De Fe y Alegría, que se habían hecho cargo de la escuela y del colegio, y trabajaba full porque en la mañana me dieron un curso de primaria, que yo no era profesor de primaria, pero como los profesores no querían ir a Cami porque era feo lugar, para mí era ideal porque me permitía vivir libre, digamos, sin la persecución, ¿no? Entonces, fue interesante, 3 años estuve en Cami. De ahí me vine a Vinto, ¿no? Al Martín Cárdenas, y ya estamos en el 78, ya es elecciones, ya es la UDP, ya es el proceso de derrota de la dictadura, ¿no? Y entonces y comienzo a hacer una carrera sindical en el magisterio, ¿no? Porque yo llegué a ser dirigente departamental del magisterio aquí de Cochabamba, y también llegué a la Confederación Nacional, ¿no? Entonces comencé a hacer una carrera sindical y a hacer un trabajo político en el magisterio, que también es interesante, es otro punto aparte, digamos, claro, ¿no? Claro. Donde como nosotros éramos el MIR, entonces en el magisterio reinaba el Partido Comunista de Bolivia, y ellos tenían su llamado Frente de Defensa del Magisterio. Entonces nosotros, por lógica, teníamos que entrar a ese frente, porque decían, es el frente de la izquierda del magisterio cochabambino, todos tienen que estar ahí, ¿no?
Pero cuando fuimos, habían ya unos señores mayores, ¿no? Unos profesores mayores que creían que eran los únicos que debían ser dirigentes, ¿no? Entre ellos, yo los respeto, ¿no? Pero eran muy rosqueros, digamos, ¿no? Era el tarateño, el Antonio Sánchez, el Guillermo Tarifa, ¿no? O sea, el Armando Rocabado, profesores bien interesantes, el mismo Joselín Pereira, sí, ¿no? Entonces, claro, respetables señores, pero tenían ideas, digamos, muy conservadoras de cómo enfrentar a la dictadura, ¿no? Además de que, como dirigentes, no habían activado, pues, la resistencia, ¿no? Se habían ocultado. Entonces, la resistencia la habíamos hecho, pues, los miristas, que éramos profesores changos, jóvenes, ¿no? Y entonces organizamos nuestro propio frente que se llamó MURMU, Movimiento de Unidad Revolucionaria del Magisterio Urbano, así MURMU, ¿no? Y era, decíamos, es lo que más abunda, es que la papita MURMU es la papa, ¿no? Pequeña, no es la chapara que es la grande, no es la chile, claro, ¿no? Es el MURMU, ¿no? Entonces, lo que más abunda y con esa gente tenemos que estar. Entonces, nos fue bien, ganamos el sindicato de Quillacollo, yo fui ejecutivo del sindicato de Quillacollo, y bueno, después llegamos hasta la Confederación Nacional con un compañero que se llamaba Gonzalo Mercado, ya fallecido, ¿no? Quillacolleño también. Entonces, como yo había empezado a trabajar en Vinto, y de ahí me dieron un cargo también ahí en el Colegio Luis Espinal de Quillacollo. No, se llamaba San Martín de... No, se llamaba Colegio San Martín de Porres, sí. Y cuando llegamos a San Martín de Porres, un negrito, buena gente, pero a nosotros nos pareció que había que cambiarle el nombre. Entonces le cambiamos el nombre a Luis Espinal. A Luis Espinal. Así es, porque eran tiempos revolucionarios. Claro, ¿no? claro. Entonces le cambiamos el nombre a Luis Espinal, hicimos el trámite y todo, ¿no? Y yo me asenté en Quillacollo, me fui a vivir allá, porque además mi papá se había trasladado allá, tenía una casa y bueno, ahí hice ¿cómo te diría? Mi cuartel, ¿no? De trabajo y de actividad política. Entonces, en Quillacollo yo llegué a ser también director de cultura y llegué a ser también concejal. Fui el concejal secretario del Consejo Municipal de Quillacollo cuando ya se dio la democracia. Entonces, mi vida en Quillacollo también es bien interesante porque hicimos, digamos, buena amistad y buena obra, ¿no? El primer alcantarillado sanitario que se hizo en Quillacollo fue pues nuestra gestión, ¿no? Yo me acuerdo del alcalde Peñalosa, Roberto Peñalosa, el concejal Emigdio Cáceres, Carlos Vargas. Era muy interesante, digamos, el ejercicio de la democracia municipal, ¿no? Que estaba flamante, porque antes del 85 los alcaldes eran nombrados por el Ministerio del Interior. Era una instancia, no había elecciones municipales, ¿no? Sí. Después del 85, con la democracia, vino también la democracia municipal, que después fue perfeccionada, digamos, por la Ley de Participación Popular, que le dio, aparte de autoridades elegidas, le dio a los municipios recursos económicos. ¿no? Recursos económicos para que pudieran desenvolverse. Entonces, es interesante también lo que vivimos en Quillacollo, donde hicimos un movimiento cultural muy interesante. Hacíamos teatro, inauguramos un salón de artes plásticas que antes no había. En fin, hicimos muchas cosas y bueno, la gente se acuerda y la gente siempre dice, no, ese es quillacolleño, ese no es de Cochabamba, me dicen a mí, ¿no? Claro. No saben que yo nací en Potosí, pero no importa. Entonces, allá he hecho es una buena temporada de mi vida. Allá viví la victoria del 78, que el fraude de Pereda, yo lo viví allá. La victoria del 79 también la viví allá. El golpe de Natuch lo viví allá con los compañeros de la Manaco, ¿no? Grandes dirigentes. Yo conspiré allá con Lucio López, con el
mismo el Pechito el Olivera, el Óscar Olivera. Óscar Olivera. Había un grupo también emergente de dirigentes, ¿no? El Tuli, no sé, el Celestino Arteaga, había otro, le llamaba el Minino. No averiguamos mucho los nombres porque como no conviene saber, claro, ¿no? Cuando en tiempos de dictadura no conviene saber mucho. Entonces, pero había un grupo muy interesante de dirigentes. El mismo Marcos Marín era dirigente de la Manaco, ¿no? Que es también un personaje interesante porque eso es un tipo golpeador bien macano, el Loco Marín, le decíamos nosotros. Entonces, toda esa época, que fue la resistencia, digamos, última, antes de derrotar a las dictaduras y antes de la apertura democrática, la viví efectivamente en Quillacollo, ¿no? Y Quillacollo, yo le debo mucho a Quillacollo porque allá me oculté y me desarrollé políticamente. Desde Quillacollo fui dirigente departamental, desde Quillacollo fui dirigente nacional, desde Quillacollo hicimos nosotros a Gonzalo Mercado dirigente nacional del Magisterio Máximo, cargo que antes tenía don Tito Maceda, Hernán Becerra y Nilo Soruco. Entonces Gonzalo Mercado lo pusimos en medio de estos dirigentes, ¿no? Chango, pero lo pusimos, ¿no? Claro. Y Freddy, yo no quisiera dejar pasar esto que has dicho del Ejército de Liberación Nacional. ¿Cómo es que te vinculas a ese grupo y qué personalidades recuerdas? A ver, como era bien cerrado, ¿no? Entonces, lo único que conocíamos era nuestro núcleo, que era de 5 o 6 personas, máximo, ¿no? Entonces, yo lo recuerdo, el compañero que se emborrachó y nos entregó, digamos, ¿no? Era el Gregory Arce, ¿no? El Gregory Arce, la gente lo conoce, ¿no? Estudió Derecho, aquí era su ayudante del Alfonso Camacho, ¿no? Él era, y nuestro jefe de grupo era el Walter Rivera, que ahora vive en Suecia. Le llamábamos nosotros el Benitín, porque tenía una nariz así, el Benitín, y su mujer, que tenía nombre de guerra maya, pero nunca supe su nombre verdadero. Entonces, éramos el grupo, el Jovero, el José Terán, me acuerdo, ¿no? Que era un buen jugador de fútbol, que también ahora vive en Suecia. Ese era, digamos, nuestro grupo de base ahí en la Jordania Miraya, ¿no? Justo en nuestra esquina, y cualquiera hubiera creído estos mal entretenidos que se reúnen aquí a molestar a la gente, ¿no? Parecíamos un grupo normal de changos, pero estudiábamos, ¿no? Estudiábamos a Lenin, estudiábamos, ¿no? Y además, nuestro nexo, digamos, el que nos llevó a una finca por Sipesipi, por ahí adentro, vendados, a entrenarnos en el tema de las armas, fue el Vladimir, el hijo del Chino Sánchez, el que es ministro de Obras Públicas. Él era nuestro digamos, nuestro instructor, ¿no? Que nos llevó una moto, yo me acuerdo, con su casco donde estaba la Wilstermannista, ¿no? La W del Wilstermann. Yo nunca me olvidé, porque moto nos lleva hasta allá, ¿no? Y después en una camioneta, pero yo no podría llegar ahora otra vez porque fuimos vendados, ¿no? Entonces, pero es interesante porque éramos en realidad changos, ¿no? Recién nos estábamos formando en el tema político. Yo debí tener unos, 16 años, más o menos, 16, 17 años, ¿no? Así éramos. Y el Gregory Arce cayó preso. Cuando cayó preso, tenía 17 años, ¿no? Y es uno de los que escapó de la isla Coatí con el Alfonso Camacho. Es el más chiti, el más chango. Y después se hizo karateca, todo, ¿no? Entonces, ese es, digamos, es hasta mi vida en Quillacollo, la resistencia que hicimos a las dictaduras, derrotamos a las dictaduras y vino el advenimiento de la democracia, ¿no? Yo ya en el MIR, ¿no? En el MIR, Freddy, pero supieron de Néstor Paz Zamora, claro, de Benjo Cruz, claro, toda esa vida, pues por eso.
en ese tiempo toda la juventud estuvimos pues radicalizados hacia la revolución cubana, ¿no? Para nosotros el Che Guevara era pues el prototipo del hombre nuevo. Entonces queríamos ser como el Che. Y todos queríamos dar la vida por la revolución, dar la vida por el cambio social, dar la vida para liquidar la injusticia en este mundo. Porque además nosotros tenemos el componente cristiano. Para nosotros la caridad significaba eso. La caridad era, no es darle limosna en la calle a la gente, la caridad es dar la vida. Eso ha vivido pues el Francisco. Francisco era su nombre de guerra del Néstor Paz Zamora. Eso ha vivido el Benjo Cruz, eso han vivido los hermanos Quiroga Bonadona. Ellos no tenían entrenamiento militar, no tenían, se han ido así como una aventura, así, es un impulso de jóvenes, de changos, ¿no? Después de la derrota del Che Guevara, intentaron rearticular un frente guerrillero sin ninguna experiencia, ¿no? Años después, trabajando con el Alfonso Camacho en los temas de la violencia, ¿no? Cómo se ejerce la violencia, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, la revolución del 52, ¿por qué tuvo éxito? ¿No? Uno, porque el ejército estaba dividido, ¿no? Y dos, porque en el pueblo había gente que había ido a la guerra del Chaco, o sea, estaban familiarizados con el uso del pipiripí, con el uso de los pistanes, ¿no? Claro. Tenían manejo de armas. En cambio, nosotros en nuestro tiempo no. Habían unos cuantos que habían ido a entrenarse a Cuba, ¿no? De guerrilleros, pero eran pues unos cuantos, ¿no? Y el 52 no era así. La legión de excombatientes del Chaco, todos habían estado pues en el frente de batalla. Ellos hicieron la revolución y ellos se enfrentaron al ejército exitosamente. En cambio, cuando nosotros quisimos enfrentar al ejército, nos hicimos derrotar. Pues eso fue en el golpe de Banzer, ¿no? En el Laicacota, donde el ELN se hizo sacudir, ¿no? Porque no se pudo, no se tuvo la capacidad militar como para derrotarlo al ejército. Entonces, pero eso ya lo entendimos después, ¿no? Porque en ese tiempo, si yo hubiera tenido posibilidad, me hubiera ido yo también con la guerrilla que se fue el Néstor Paz con ellos, ¿no? Teoponte. Pero era muy chico y no tenía, digamos, claro, ¿no? Todavía no tenía los nexos, digamos. Entonces, éramos más un grupo de apoyo al ELN aquí y de agitación y de propaganda. Entonces, nunca logramos, digamos, un entrenamiento así militar al 100%. Entonces, pero esa es una experiencia, ¿no? Que muy interesante, que vale la pena y que la recogí, pues, el que es el historiador que recién se ha muerto, que se llama el embajador en el Perú. Gustavo Rodríguez. Gustavo Rodríguez, lo recoge en su librito Teoponte, ¿no? En Teoponte, y él era obsesionado por esa época, porque él también lo ha vivido, ¿no? Entonces es bien interesante. Nosotros hemos recogido también un libro que se llama Testimonio y Legado, la historia del MIR, con el Alfonso Camacho y el Hans Müller. Entonces, ya es digamos, todos tuvimos la tentación de ir al ELN, y todos los de mi generación, la gente que estaba influida por la Iglesia Católica, ¿no? Que para quienes, digamos, la teología de la liberación ya era un credo, ¿no? Muy, muy importante, que había hecho carne en nosotros. Entonces estamos dispuestos, ¿no? A ir a la revolución, a dar la vida, porque es la vida, ¿no? Claro. No la valoramos como la valoramos ahora, ¿no? Entonces para nosotros era un momento de sacrificio. Queríamos en realidad inmolarnos, que fue lo que hizo don Néstor Paz, lo que hicieron el mismo Benjo Cruz, ¿no? Hay una canción bien bonita que la canta don Nilo Soruco al Benjo Cruz, ¿no? Sí. Te equivocaste, le dice, ¿no? Te equivocaste de tu fusil. El disparo de tu fusil. Así,
el enemigo no está en el monte, está en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, realmente es muy interesante si lográramos hacer una crítica de ese tiempo. Claro, nos llevaría todo tu programa y no sé qué más. Faltaría tiempo. Allí nos faltaría tiempo. Pero como se trata de un testimonio... Ya en tu actividad docente, ¿cómo lo político influyó también en el ámbito de la dirigencia del magisterio? Claro. Entonces, a ver... yo aprendí una cosa de muy chango, ¿no? Que si quieres ser dirigente de los estudiantes, tienes que ser buen estudiante. O sea, a diferencia de estos últimos que han descubierto, de ese Chico Mendoza y demás, ¿no? ¿no? Entonces, en mi tiempo era al revés, ¿no? O sea, tenías que ser buen estudiante, ¿no? Y lo mismo era, si querías ser referencia en la vida profesional, debías ser buen profesional. Tenías que ser el mejor profesor, ¿no? Y tus estudiantes tenían que estar felices contigo. Tenías que ser un líder. Claro. Entonces, yo intenté eso, ¿no? Siempre he intentado, me he esforzado al máximo para hacerlo. Y bueno, fuimos descollando. Pues, automáticamente íbamos saliendo, formamos un movimiento pedagógico primero, ¿no? Un movimiento pedagógico, yo me acuerdo, con la Rosario Vargas Salinas, muy ligado a lo que después fue el Centro Patiño, que en ese tiempo eran las experiencias portales, ¿no? que después fue la misma Gaby Vallejos, la Lidia Clavijo, ¿no? Pero en mi grupo estaban la Charo Vargas, había una francesita, Elizabeth Michelet, ¿no? Después el Lito de la Riva, que es un ex jesuita, ¿no? Sí. Pero bastante, que fue embajador en Roma, ¿no? Sí. ¿no? Estaba él, estaba de Quillacollo el Nicolás Orellana, el Nico, que es un tipo bien interesante, ¿no? No fue descollante académicamente, pero un profesor de matemáticas bien interesante. El Martín Moya, que fue catedrático de la universidad. El Genaro Durán, que ahora es jefe de Andecop, sí. Heredero del Germán Rico. Del Germán Rico. No, es decir, ese mismo Gonzalo Mercado, ¿no? Que nos juntamos a nivel político con los de La Paz, con el Juan Carlos Pimentel, que es otra autoridad en pedagogía, ¿no? El Juan Carlos Pimentel, el Víctor Hugo Monge, que en su tiempo era del movimiento de Fe y Alegría, el Flaco Barriga, el Eduardo Barriga. Entonces era la Anita Vilar, ¿no? Que fue un grupo muy interesante y que nos articuló pues el Alfonso Camacho. ¿No? Entonces, el Alfonso Camacho nos dio un impulso, ¿no? Aquí la Silvia Barrón, por ejemplo, ¿no? A los profesores de historia, ¿no? El Alfonso Camacho era un tipo excelente que nos hacía vivir la historia, ¿no? Entonces conformamos un equipo, ¿no? Que para el segundo Congreso Pedagógico ya participamos de manera contundente, y ahí nos dimos cuenta que era necesario incursionar en el sindicalismo, ¿no? Y entonces incursionamos de manera sin permiso, digamos, ¿no? Hemos entrado y para romper viejos esquemas. Claro. ¿No? Estaba el movimiento sindical del magisterio preso, digamos, de una burocracia sindical, ¿no? Que durante años había estado, ¿no? Y que convivía con las dictaduras militares, ¿no? Entonces, eso también lo rompimos, ¿no? Y comenzamos un proceso distinto. Entonces, por eso te digo, llegamos a la dirigencia departamental y llegamos a la dirigencia nacional. No pudimos realmente transformar la educación porque no tuvimos el poder suficiente, no se nos dio, pese a que llegamos hasta el Ministerio de Educación, porque el Alfonso Camacho fue ministro de Educación, ¿no? Con la UDP primero, durante 3 meses fue ministro, ¿no? Y después cuando volvió a ser ministro, pero ya en condiciones mucho más disminuidas. Entonces, ya no se pudo implementar gran cosa, y lo único que hicimos fue ratificar las bases y fines del Código de la Educación Boliviana, que nos parecía un avance fundamental, ¿no? Enmarcar dentro de eso, y el Plan Nacional de Alfabetización y Educación Popular, que me parece que es la joyita del gobierno de la UDP, el Senalep, ¿no? Porque efectivamente ahí recogimos el carácter
pluricultural del país, ¿no? Hicimos cartillas en quechua, aymara, castellano popular chapaco, castellano popular camba, ¿no? Castellano popular colla, ¿no? Así hicimos, ¿no? Y, claro, teníamos de cabeza también un capo, ¿no? El Jorge Rivera Pizarro, sí, ¿no? Que está en la UNESCO, no sé dónde está. Fue también muy, muy interesante. Yo fui responsable departamental del CENALEP aquí en Cochabamba. Sí. Teníamos, la involucramos a la central obrera departamental, a los fabriles, todo. Teníamos una muy buena relación. Todo el tiempo de la resistencia a las dictaduras nos dio pues un relacionamiento privilegiado con la nueva emergencia de dirigentes. El más viejo era Lucio López, pero debajo de él estaba el Olivera, el Obando, el que es dirigente ahora de los transportistas, el José Orellana. Sí. Él era también fabril, ¿no? Él era fabril, ¿no? Entonces, teníamos otro, el Gato, el Alejandro, que era de la Centex. Sí, teníamos un núcleo fabril bien importante, que te dice, ¿no? También que Cochabamba era un centro fabril muy fuerte, claro. Muy fuerte, así es, ¿no? Desde la Manaco se promocionó eso. Cosa que ahora no hay, ¿no? La Manaco cayó, lo único que se mantiene quizás es Taquiña, pero que ya no es Taquiña, sino es Quilmes, ¿no? Sí, sí. Entonces la fábrica de bicicletas ya no hay, ¿no? Vidrio Lux ya no hay, que también había. Entonces, en el tiempo de la resistencia, ¿no? Y fue el genio del Alfonso Camacho que unimos a la clase obrera con los militares. Entonces, para la caída del García Mesa, ¿no? Aquí hicimos reuniones entre los militares y la clase obrera, los fabriles. Todo como efecto después de la masacre del 26 de marzo del 82, ¿no? Que murieron fabriles en la plaza 14 de septiembre. ¿No? Entonces, los militares dijeron, pues ya hablaremos, tenemos que hablar entre los trabajadores y los militares, no podemos vivir así matándonos. Entonces entramos y nosotros entramos como mediadores, digamos, ¿no? Hemos facilitado ese acercamiento y como fruto de ese acercamiento los militares también comenzaron a decir, ya está bien, ¿no? Tiene que irse García Mesa, tiene que irse Arce Gómez. Y se dieron los cambios que se dieron hasta llegar a Vildoso y Vildoso entregar el 82 el gobierno vía Congreso del 80, ¿no? Entonces, participar en todo eso a mí me ha dado mucha visión de lo que es nuestro país y me ha dado mucha experiencia política. Entonces, para mí es así una escuela. Yo por eso digo, no, soy feliz de haber vivido lo que he vivido. Quisiera preguntarte, ¿cuál ahora tu visión política después de haber vivido esta rica experiencia de la vida de la dictadura militar, de la resistencia y tener ahora un gobierno como el que tenemos? Sí, en realidad haber vuelto a la democracia, ¿no? Nosotros con el MIR conformamos la UDP, ¿no? Y con la UDP llegamos al gobierno después de la derrota de los militares. La UDP fue un fracaso y eso incidió en la división del MIR. Como MIR nos dividimos, Jaime hizo el MIR Nueva Mayoría, Juan del Granado y Walter del Gallillo hicieron el MIR Masas y nosotros con lo que era antes la democracia cristiana, ¿no? La juventud demócrata cristiana, básicamente, ¿no? Con el Toño Araníbar, el Alfonso Camacho, el Ferrufino, el Carlos Quiroga, hicimos el movimiento Bolivia Libre, ¿no? Con un discurso básicamente moralizante, ¿no? Y dijimos, trigo limpio, nosotros somos trigo limpio, ¿no? Entonces, eso nos sirvió para estar en la vida democrática, y en esa vida democrática finalmente logramos aquí en Cochabamba, aquí ya bien cochabambinizados, regionalizados, logramos pues una alianza con el Manfred Villa, ¿no? Entonces el 92 se dio un cambio generacional porque la hegemonía que tenía antes don Humberto Coronel Rivas y la ADN se fue quebrando.
Y en ese quiebre de la hegemonía, la ciudad entró en una crisis terrible. ¿No? Era una ciudad polvorienta, sin agua, era feísima, ¿no? Entonces, un estancamiento brutal. Entonces, se dio un cambio generacional y con ese cambio generacional se dio también pues, un cambio estructural en Cochabamba. Pasamos de esa ciudad polvorienta a una nueva realidad. Y eso lo hicimos, ¿no? Yo te digo, gracias a esa fructífera alianza que se dio entre un liderazgo emergente que era el de Manfred Reyes Villa y la promoción que se dio al interior del movimiento Bolivia Libre, porque lo jubilamos a nuestro compañero Carlos Quiroga Blanco, que él era nuestro presidente del consejo, todo. Entonces, por una parte, el ADN jubiló al Humberto Coronel y nosotros lo jubilamos al Carlos Quiroga, ¿no? Entonces se dio un proceso de renovación generacional, ¿no? Y como fruto de ese proceso de renovación generacional, el liderazgo de Manfred Reyes Villa, la alianza MBL y Manfred. Nueva Fuerza Republicana. Así es. No había todavía Nueva Fuerza Republicana. No. Él fue como MBL. ¿No? Manfred fue el primer alcalde del MBL en Cochabamba. Así es. ¿No? Entonces, el 93, porque ya el 92 había entrado superando un poco la crisis, pero el 93 fue la primera elección, así que ganamos, pero abrumadoramente, ¿no? Y me tocó ser oficial mayor de cultura. Claro. ¿No? Claro. Esa es la época hasta el 2000 que no paramos, digamos, de trabajar con Manfred. Y bueno, nunca más yo me separé de Manfred. Ya. ¿No? Entonces, hemos tenido victorias importantísimas, particularmente en Cochabamba, pero cuando Manfred incursionó el 2002 en la vida política nacional, también me fui con él. Yeah. ¿No? Entonces, hicimos la campaña del 2002, pero fue la primera vez que entendimos que lo que es el resultado de la guerra sucia, ¿no? El don Gonzalo Sánchez de Lozada contrató una empresa norteamericana y en voz de don Carlos Sánchez Berzaín, ¿no? Dijo, pues, ¿cómo hacemos la campaña? El GONI no tiene ya apoyo, ya no puede subir, ¿no? Entonces hay que bajarle a este que está subiendo, que es el Manfred Reyes Villa, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que, de candidato limpio, hay que volverlo en candidato sucio, hay que ensuciarlo. Entonces, iniciaron una guerra sucia y yo me acuerdo de esos spots, ¿no? Esta es la mansión del capitán Manfred Reyes Villa. ¿Cómo un capitán con ese sueldo va a tener una casa de estas? Así, ¿no? Contesta Manfred. Así, ¿no? Entonces, una guerra sucia brutal, ¿no? Que yo digo no tuvo éxito porque el apoyo de Manfred no disminuyó, ¿no? A tal punto que en este periodo democrático yo pienso que la génesis de los fraudes que ahora vivimos se dio en el 2002. En el 2002 les robaron la elección a Manfred Reyes Villa y para que no salga segundo lo hicieron subir a Evo Morales al segundo lugar, ¿no? Porque Evo Morales le ganó con 700 votos. Entonces, lo cual es raro, pues, ¿no? Y además con la ayuda del embajador norteamericano Manuel Roche, que dijo, no, voten por el Evo Morales, y más bien la gente votó por él. Entonces, tuvimos esa experiencia del 2002, volvió el Manfred a candidatear aquí para la gobernación, para la prefectura, la primera elección de prefectos que hubo, y sorpresa, otra vez ganamos. Por eso digo, la guerra sucia no tuvo éxito, porque la popularidad del Manfred siguió nomás. Entonces yo estuve también con él otra vez, ¿no? Y aquí en la prefectura de Cochabamba me tocó ser director de fortalecimiento municipal y viajamos a las provincias y hicimos lo que hicimos, ¿no? Durante todo el periodo hasta que vino el referéndum revocatorio, vinieron las jornadas trágicas del 11 de enero donde murió el chico, el Cristian Urresti. Es decir, un ataque ya del socialismo del siglo XXI, es decir, de la autocracia masista, ¿no? O sea, ya esa idea de reproducir el poder y quedarse como presidente vitalicio,
que le dio a Evo Morales, ya del 2006, el 2009 ya la vivimos, ¿no? Entonces, el 2009 dijimos, hay que enfrentarlo, ¿no? Y lo enfrentamos en las urnas otra vez. Manfred hizo el binomio Manfred con Leopoldo Fernández, que estaba preso, ¿no? Y claro, el masismo estaba en su auge, entonces ganaron, ¿no? Y inventaron todos los procesos contra Manfred, y Manfred tuvo que salir porque ya no había seguridad en el país. Podían agarrar, podían matar, Entonces, se fue. Durante todo ese tiempo, nosotros hemos estado, por lo menos yo me he afiliado a lo que es las fuerzas democráticas, ¿no? En la resistencia al autoritarismo de la autocracia masista, ¿no? Del Evo Morales, ¿no? Entonces hemos estado a merced de ellos, ¿no? Y bueno, hemos resistido, ¿no? Como ya lo habíamos resistido a las dictaduras militares, resistir ahora también es parecido, aunque un poco más peligroso ahora, porque los militares te mataban y ahí morían, ¿no? Benjo Cruz ha muerto, pero es un mártir, ¿no? O el Jaime Pasamora, o el Néstor Pasamora ha muerto, pero es un mártir, ¿no? En cambio ahora lo que te matan es la honra. Te inventan Tino, el Tino había sido un narcotraficante, te meten droga en tu bolsillo y, ¿no? Después de matarte te meten droga y dicen, ¿no? Y en lugar de que seas el gran Tino vas a ser, ¿no? Un narco. Entonces, te matan la honra ahora. Claro, ¿no? claro. Eso están queriendo hacer con doña Janine Áñez. Les han inventado los jóvenes de la resistencia juvenil cochabambina, ¿no? Cosas que nunca han hecho. ¿Dónde está el cuerpo del delito? Dicen que es un grupo paramilitar de asesinos. ¿Quién ha muerto? ¿A quién han matado? ¿No? Entonces no hay nada, todo es un invento, ¿no? Entonces no sé si ahora o antes es más difícil, pero seguimos, ¿no? Seguimos. Y ese estado de cosas, decimos nosotros, tiene que cambiar. Tenemos que recuperar otra vez la escala de valores que teníamos. No puede ser que los deshonestos, los mentirosos, la gente que abusa del poder sea bien valorada y esté en los principales lugares, ¿no? Tenemos que volver más, ¿no? A la gente honrada, a la gente esforzada, a la gente que estudia, a la gente que trabaja, tenemos que reconocer esos lugares. Yo veía la entrevista de la ministra de Cultura, le dicen, diga dos... libros, ¿qué autores? Los libros. ¿Qué autores nacionales? ¿Qué libros puedes recomendar para los jóvenes? Ay, no sé, dice, no me acuerdo, se rasca la cabeza y dice, ¿no? Qué barbaridad, qué vergüenza, ¿no? Sí, y dice al final, hay que leer los libros de Evo Morales. Como si hubiera escrito. Como si él hubiera escrito, ¿no? El libro del jefazo, cualquier... No, claro. Entonces necesitamos... el problema de Bolivia no es económico, el problema es moral, ¿no? Otra vez necesitamos recuperar los valores, ¿no? Que los principios con los cuales nos hemos forjado nosotros, Tino. No podemos perderlos, porque si los perdemos vamos a llegar a ser pues como México, como no sé qué, ¿no? Ya nos han dicho, México chico nos han dicho, ¿no? Sí, es que claro, Chiapas es México chico. Chapare. Y la muerte de esos 3 policías, Tino, ¿cómo los han ajusticiado? Complicado, ¿no? Sí. Entonces, no puede ser que nuestra policía, los encargados de combatir el crimen, estén penetrados por las mafias. Y no en sus niveles inferiores, sino en altos mandos. Claro, bien complicado. Ese tema del narcoestado, eso es muy fregado, ¿no? Muy fregado. Me asusto, pero al mismo tiempo digo, pues tenemos que hacer algo. Claro, nadie nos va a ayudar. Eso es lo peor. Difícil, ¿no? La gente, porque toda esta corriente, ¿no? Es mundial. No es que aquí nomás, ¿no? Los chinos, por ejemplo, tú miras su gran avance, todo eso, ¿no? Pero ¿cómo es su sistema?
Claro. Es una especie de esclavismo moderno. Su expansión, ¿no?, económica. Sí, ¿no? Entonces, hasta en Estados Unidos están penetrando esas fuerzas, ¿no? Entonces, complicado. Es complicado, pero al mismo tiempo, bueno, es un reto, claro, es un desafío para nosotros, ¿no? Yo digo, a estas alturas de la vida... En este periodo tan difícil, tan complicado que nos has relatado, ¿cuándo surge la iniciativa de estudiar Derecho? El 80. El 80. El 80, claro. El 80 fue el golpe del García Meza. Ajá. Y yo todavía vivía en Quillacollo, estaba allá, ¿no? Allá viví esa resistencia de los mineros, que caracoles, que, ¿no? Como el Artemio Camargo hizo ahí su resistencia. Realmente, sí, muy lindo es, ¿no? Muy lindo, es una epopeya que, sí, ¿no? Interesante. Entonces, el 80 se dio eso, ¿no? Y como estudiaba, no, como trabajaba en Quillacollo, ¿no? Entonces me habían contratado para trabajar también en SIPCA, paralelamente. Ah, en SIPCA. En SIPCA, sí. Entonces trabajaba también con los campesinos, ¿no? Sí. Particularmente con los campesinos de Ayopaya, yeah, ¿no? Y al mismo tiempo, el trabajo político que hacíamos con los compañeros fabriles, con los compañeros campesinos, entonces me ligaron al grupo de universitarios, yeah, porque los miristas eran básicamente universitarios, cualquier cantidad. Entonces me dijeron, tú debes ser profesor de la universidad. Pero sí, debía ser, pero no tengo título. Titúlate. Universitario. Sí. Y de esa manera me empujaron. Y yo entré a estudiar Derecho, porque además ahí teníamos al Alfonso Camacho, que era un profesor de Historia Crítica de Bolivia, muy interesante. Además, con gusto entré, porque a mí me gustaba escucharlo al Alfonso, ¿no? Y vencí las materias como si... rápido, no necesité, y tuve grandes profesores como el doctor Dermisaki, ¿no? Que era un gran constitucionalista, ¿no? Y mis compañeros también eran excelentes. A ver, te voy a decir, el Alejandro Almaraz era mi compañero, ¿no? El José Antonio Rivera era mi compañero, el Gonzalo Lema era mi compañero, ¿no? Entonces, el Marcial Moreira Mostajo, el viejito que ya se ha muerto, ¿no? También era mi compañero. Es decir, el Francegarra, he tenido un curso, ¿no? El Víctor Cáceres, que es de Comteco, él también era mi compañero de curso. Que fue ejecutivo de los maestros también. Ejecutivo de los maestros también, sí. Él también fue mi compañero en Derecho. Entonces... Era un grupo de debate muy interesante, ¿no? Entonces, fue realmente lindo. Y para decirte, mira, yo no sé cómo me las he arreglado, pero ya tenía familia, ¿no? Ya tenía 2 hijos, ¿no? Tenía hijos, trabajaba de noche en el magisterio, trabajaba de día en SIPCA, asistía a la universidad, ¿no? Y era dirigente. ¿En la universidad también? En la universidad también llegué a ser dirigente, ¿no? Pero bueno, no sé de dónde salía el tiempo, pero salía, ¿no? Entonces, todos hemos hecho, ¿no? Todos hemos hecho, y ha sido realmente muy interesante. Por eso te digo, la etapa de la resistencia a las dictaduras y la primera etapa de la democracia es la etapa más rica que he vivido, ¿no? Aparte de la que después viví junto a Manfred y de la que ahora también sigo viviendo, porque ahora también sigo yo respaldando el proyecto de Manfred, que es un proyecto muy interesante que hemos decidido hacer de Cochabamba, ¿no? Un modelo de desarrollo, así como los Canvas te dicen, ¿no? El modelo cruceño de desarrollo, porque puede haber un modelo cochabambino, tendría que haber, claro, ¿no? De modo que ahora estás trabajando en la estructura política y municipal de Manfred. Así es. Estoy trabajando en el Consejo Municipal, ¿no? Apoyando a los concejales, que también se ha dado un cambio generacional. Son nuevitos los concejales. Está la presidenta doña Marilyn Rivera, muy interesante, muy preparada en
en Derecho, ¿no? Está el mismo hijo de Manfred, que es el Manfred Jr., ¿no? Que es también muy interesante. Es decir, también hay un cambio generacional, donde ya me ven como, digamos, como excepción nomás ya, ¿no? Porque ya estamos, ¿no? Ahora, Freddy, ¿hay interferencias del MAS, de su estructura política en la gestión de Manfred? A ver, rápidamente digo, ¿no? Yo pienso que estamos viviendo un milagro. A ver, desde su llegada, ¿no? Manfred ha llegado en un momento en que todavía estaba Lasjanine presidente, ha vuelto al país, ¿no? Y el Murillo era el ministro de gobierno. ¿No? Pero Murillo quería ser alcalde de Cochabamba, ¿no? Entonces no quería que vuelva Manfred. Y entonces, como Manfred tenía los procesos que le inició el MAS, cuando llegó, el Murillo trató de entorpecer su llegada y decir que mejor que se vuelvan más, porque aquí lo van a meter a la casa. Yo no puedo cambiar los juicios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando en el aeropuerto, ¿no? Hubo que forcejear para que lo dejen entrar al Manfred. Pero entramos y el Manfred entró, se juntó con el pueblo, ya está. Después su habilitación, ¿no? Para ser candidato. Para ser el candidato. Un día se habilita, otro día se inhabilita. Se habilita, se inhabilita. Finalmente se habilita. Ya está. Entramos a las elecciones, ganamos las elecciones. Ya. ¿Se posesiona o no se posesiona? ¿Lo van a dejar o no lo van a dejar posesionarse? ¿No? Hasta el último minuto peleando en la Corte Superior de Justicia para que ¿no? Ya está. Se posesiona. Va a durar 2 meses. En 3 meses lo va a sacar el MAS con sus juicios, etc. Ya está. Primero han intentado con el hijo, ¿no? La asesoría legal de la Contraloría ha hecho un informe diciendo que cómo el hijo va a fiscalizar al padre, ¿no? Entonces el Consejo debería suspenderlo al hijo, ¿no? Eso hemos resistido. No lo hemos hecho, ¿no? Y jurídicamente les hemos demostrado que no tenían razón. Claro. Listo, ¿no? Después ha venido el ataque al mismo Manfred, ¿no? Con ese proceso de los autos, ¿no? Sí. Que dice que había comprado autos con no sé qué fallas administrativas, ¿no? Entonces, Manfred devolvió el dinero, ¿no? Que se había gastado, pero los autos debería recogérselos él, ¿no? Pero no, siguen utilizando en la gobernación, sí. Y además mal utilizando, ¿no? Entonces, la intención de voltearlo, no se dio. ¿Por qué? Por una manifestación gigante que hicimos en la Plaza 14 de Septiembre y que les hizo entrar en razón de que no se debería manejar así la cosa, ¿no? Entonces, imagínate, desde su llegada, su habilitación, inhabilitación, su posesión, no posesión, su gestión, ¿no? Entonces, es muy, muy fuerte, ¿no? Por eso te digo, sin embargo, toda esa cosa, últimamente La Voz entró, el periódico La Voz entró ya también en una guerra mortal, ¿no? Pero no le hace mella. ¿No? La popularidad del Manfred sigue creciendo a pesar de todo. Ahora, que al interior del MAS, ¿no? Hay fuertes presiones para que lo saboteen, trunquen su gestión, efectivamente hay, ¿no? Pero también en el mismo MAS hay pues sectores que dicen no, porque eso solo lo hace crecer. Claro. Mientras más lo atacamos, más crece el alcalde, ¿no? Entonces, hay división, y como hay división en el MAS, entonces, bueno, se puede todavía sobrevivir, ¿no? Entonces, en eso estamos, ¿no? Yo creo que todo el pueblo de Bolivia está en eso, ¿no? Que estamos viviendo la crisis del movimiento al socialismo, en realidad, ahorita, en este momento, es eso, ¿no? Ganará el Evo, ganará el Choquehuanca o ganará el Arce, veremos cómo se configura, ¿no? Y bueno, lo de los policías es un tema también que va a agudizar esa división, porque hay pues ligazón, ¿no? Ahí ya se están acusando, ¿no? Ha salido Héctor Arce diciendo
el diputado que es pro Evo Morales ha salido diciendo aquí, ¿no? Aquí alguien está sosteniendo, como insinuando que es el ministro de gobierno, ¿no? Y del otro lado están diciendo, ¿no? Bueno, que lo extraditen de una vez pues, a Maximiliano Dávila, y detrás del Maximiliano Dávila lo van a extraditar a Evo Morales. Claro. ¿No? Entonces, panorama muy difícil. Pero lo cierto es que toda esa cosa está concentrada en el trópico de Cochabamba, ¿no? No sé, es en el Chapare. Así es. Freddy, ya para acabar la entrevista, hemos llegado a cubrir un tiempo mayor de 1 hora, yo creo. Sí. Pero preguntarte ahora, ¿más profesor, más abogado? Las dos cosas, Tino. La verdad es que las dos cosas. Yo mis estudiantes, anoche en la feria, me encontré, ya, usted ha sido mi profesor en primero del San Martín de Porres. Sí, pues, y yo me acuerdo sus nombres, ¿no? Sí, entonces, son gente feliz, ¿no? Ya. Y cuando veo a mi trabajo en el foro Cochabambina de abogado, también tengo gratísimos recuerdos de gente que viene, me agradece, me ha atendido bien, me ha hecho ganar, ¿no? Y ya no me abusa mi ex marido, ¿no? Me paga, etcétera, ¿no? Entonces, y la verdad es que no pondría en la balanza, este es como el amor de madre y el amor de padre, ¿no? Claro. Los amo a los dos, yo amo mi vocación es docente, ¿no? Me sale por los poros, ¿no? Y mi vocación por la justicia también me sale por los poros. Entonces, así es. Bueno, Freddy, agradecerte por haber compartido esta semblanza de vida y pedirte que te despidas del público que verá el programa. Un gusto, amigos, de este lindo programa del Tino, ¿no? Y que sigamos más con optimismo, viendo el futuro, porque nos va a ir bien. Dios, yo me encomiendo siempre a Dios y yo creo que hasta ahora nunca me ha fallado y no nos va a fallar. Bolivia tiene un futuro promisorio. Freddy, agradecerte por haber compartido esta semblanza de vida y haber recordado diferentes facetas de esta vida tan prolífica que has dado desde el ámbito del magisterio y ahora también desde tu formación de abogado. Decir que Freddy nació en Potosí, pero él ha tenido la oportunidad de vivir por distintos sectores. Ha estado en Tarija, ha estado en La Paz, en siglo XX en Huanuni, en las minas del Consejo Central Sur. De esto no hemos hablado precisamente, pero bueno, una vida de intenso trabajo, no solo a nivel de la formación de estudiantes en el ámbito secundario, también su trabajo político como dirigente del magisterio, primero en Quillacollo, luego en el cercado de Cochabamba y la proyección que ha tenido también a nivel nacional. Interesante saber que esta actividad política se inicia como a los 12 años, pero además una vinculación con distintas personalidades como el doctor Camacho, que de alguna manera también le impulsó y le dio una visión política más amplia para desde los partidos de la izquierda ir generando estos espacios de reflexión por un lado, pero también de resistencia a la dictadura militar que ha estado presente en el país por más de 2 décadas y luego recuperar la democracia y a partir de ahí también empezar a trabajar en la perspectiva de tener un país más digno, un país con justicia, un país democrático. Ahora se encuentra vinculado al municipio, trabajando con Manfred Reyes Villa, y desde ahí también propone perspectivas de cambio para el país. Me parece que son
aspectos de la vida de Freddy que de alguna manera también debe influir en las personas que verán esta semblanza de vida. Freddy, otra vez agradecerte por haber participado de Memorias que Perduran y bueno, desearte también éxito de aquí para adelante en el trabajo que estás desarrollando. Gracias, Tino, que nos vaya bien a todos. Bueno, ánimo, hasta pronto.